Si quieres usar el Dermaroller para recuperar tu pelo, necesitas ver esto, porque si lo haces mal, como enseñan muchos vídeos virales, puedes acabar con una infección y perder pelo en vez de recuperarlo. En este vídeo te explico todo lo que funciona, lo que no, y cómo usar esta herramienta de forma segura y efectiva. Antes de explicarte cómo usarlo, tienes que saber si en tu caso realmente tiene sentido su uso. Porque si no, estás perdiendo el tiempo y puedes usar este tiempo en algo más útil, como emparejar tus calcetines. El Dermaroller no es una herramienta mágica que si la usas recuperarás todo tu pelo. Es más, si tienes alopecia androgénica, esta herramienta no ataca la raíz del problema, que es la cantidad de DHT que tienes en tu cuero cabelludo y la sensibilidad de tus folículos a la DHT. Para detener el avance de tu alopecia necesitas usar un inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa como finasteride o dutasteride. Ahora bien, en combinación con otros tratamientos tópicos, el Dermaroller o el tratamiento con microagujas podría mejorar enormemente su absorción y eficacia y estimular el crecimiento del cabello. Pero, ¿de qué tratamientos estamos hablando? Primero, de minoxidil tópico. Por ejemplo, en un estudio autorizado controlado de 2013, el 82% de los participantes que usaron minoxidil junto con el Dermaroller reportaron mejoras visibles, más del 50% de crecimiento de pelo nuevo. En cambio, solo el 4,5% de los pacientes que usaron minoxidil experimentaron un efecto similar. Por lo que la diferencia en este estudio entre los pacientes que usaron el Dermaroller y los que no lo usaron fue sencillamente brutal. Además, el recuento medio de cabellos fue 4 veces mayor en el grupo que combinó ambos tratamientos. La mayoría de estudios que han analizado la eficacia del Dermaroller en pacientes con alopecia androgénica lo han hecho combinando esta terapia con minoxidil tópico y comparando esta combinación contra la monoterapia de minoxidil. Como apunta esta revisión de 2023, el grueso de la ciencia sugiere que el tratamiento con microagujas aumenta de forma significativa la eficacia y absorción de minoxidil sin causar cicatrices ni efectos adversos graves. Pero esto no solo pasa con minoxidil. Un estudio de 2024 también encontró que las microagujas potencian tratamientos que no son fármacos, como la terapia láser de baja intensidad. Así que todo apunta a que las microagujas funcionan mejor cuando las usas en combinación con otros tratamientos. Por otro lado, como sugiere este otro estudio de 2015, el Dermaroller también puede mejorar la eficacia del tratamiento en pacientes que combinan finasteride oral y minoxidil tópico al 5%. Esta herramienta también puede ser efectiva en mujeres. Por ejemplo, este estudio de 2012 encontró que combinar la terapia de microagujas con el SGF7, un complejo de factores de crecimiento, aumentó el recuento de pelos en más del 10%. Además, como sugiere un estudio de 2020 que analizó a 43 pacientes con alopecia androgénica y 7 con efluvio telógeno, el Dermaroller podría ser efectivo en la zona del vértex o coronilla en hombres y en la zona frontal en mujeres sin combinarlo con ningún otro tratamiento. Eso sí, debemos ser cautos porque la evidencia analizando la eficacia del Dermaroller en solitario es muy limitada. Por otro lado, debes saber que el Dermaroller también aumenta la eficacia de minoxidil en pacientes con alopecia areata. Y uno de los estudios más interesantes realizados hasta la fecha sobre el uso de las microagujas fue este estudio de 2021 que analizó a 60 pacientes de entre 18 y 45 años con alopecia androgénica. En este estudio, los pacientes que usaron las microagujas de 0,6 milímetros y 1,2 milímetros combinadas con minoxidil al 5% obtuvieron mejores resultados tanto en el aumento de pelos terminales como en el grosor del cabello en comparación con el grupo que usó únicamente minoxidil al 5%. Lo curioso de este estudio es que los mejores resultados se obtuvieron usando las agujas de 0,6 milímetros. Los autores especulan que las agujas de 1,2 milímetros pudieron causar un mini trauma en los folículos pilosos que disminuyó la eficacia del tratamiento. Pero conviene recordar que la combinación de las microagujas de 1,2 milímetros y minoxidil fue más efectiva que el uso de minoxidil en solitario.
Además, los investigadores sugieren que en los estudios donde las agujas más grandes mostraron ser más efectivas, sobre todo las agujas de 1,5 milímetros, la penetración de las agujas en la piel no fue exactamente de 1,5 milímetros al usar un dermaroller estándar, mientras que en este estudio la penetración de las agujas de 0,6 milímetros y 1,2 milímetros fue completa al usar un Dermapen, que es una versión motorizada del Dermastamp. Esto nos lleva al siguiente punto, que es cómo usar esta herramienta de forma segura. Esto es muy importante porque, por desgracia, si sigues los consejos de los vídeos más populares que explican cómo usar esta herramienta, puedes acabar con una infección en la piel y sin obtener los beneficios del Dermaroller en tu pelo. Este vídeo de aquí tiene 27 millones de visitas y dice que debes usar agujas de 1 milímetro, desinfectar las agujas, aplicarlo entre 5 y 7 veces en cada zona afectada por la alopecia y después aplicar minoxidil. Sin hacer spoilers, lo único positivo que tiene este vídeo es que recomienda desinfectar el Dermaroller antes de usarlo. Y enseguida veremos todos los errores de este vídeo que debes evitar. Lo primero que debes saber es qué longitud de agujas debes usar. Si vas a usar un Dermaroller, es decir, si vas a usar un rodillo con microagujas, debes saber que el más estudiado y el que ha demostrado ser efectivo en diferentes ensayos clínicos es el Dermaroller de 1,5 milímetros. Si vas a usar un Dermapen o un Dermastamp, es posible que sea suficiente e incluso óptimo usar agujas de 0,6 milímetros. Por tanto, usar un Dermaroller de 1 milímetro solo tiene sentido en el contexto de empezar usando agujas más pequeñas de 0,25 o 0,3 milímetros para ver cuál es nuestra tolerancia al dolor e ir aumentando poco a poco la longitud de las microagujas. Si te duele demasiado usar agujas de 1,5 milímetros, entonces podría tener sentido usar agujas más pequeñas. Por otro lado, debes saber que a medida que avanza la alopecia, la piel del cuero cabelludo se hace más fina. Por tanto, si tienes una alopecia muy avanzada, es posible que tengas una piel muy fina en tu cuero cabelludo, por lo que podría tener sentido usar agujas más pequeñas de las que se han estudiado en los diferentes ensayos clínicos. Aparte de usar agujas más pequeñas, otra estrategia para evitar dolor durante el procedimiento sería el uso de anestésicos tópicos como la benzocaína, la lidocaína, la prilocaína y la tetacaína 30 a 45 minutos antes de usar el Dermaroller. Pasemos a ver cómo evitar una infección en las zonas tratadas. En la mayoría de estudios que han analizado la eficacia del Dermaroller, cada sesión de microagujas que duró entre 20 y 25 minutos, la zona tratada se limpió con una solución antiséptica y se aplicó una crema antibiótica. Para desinfectar la zona a tratar con el Dermaroller antes del procedimiento, puedes usar una solución antiséptica como betadine o algún tipo de spray antiséptico y una solución salina normal. Además, si vas a usar el Dermaroller más de una vez, debes esterilizar las agujas. Una forma rápida, eficaz y económica de hacerlo es usar alcohol isopropílico. Y si tienes un Dermaroller como este, simplemente pones el alcohol dentro del estuche y das unas cuantas vueltas al rodillo y lo dejas actuar durante unos minutos. Tras usar el Dermaroller o Dermapen, lo mejor que puedes hacer es limpiar el cuero cabelludo con una gasa humedecida en una solución salina. Vayamos ahora con los errores más comunes que debes evitar al usar el Dermaroller. El mayor error que he visto repetido en los vídeos más virales es aplicar minoxidil inmediatamente después de usar el Dermaroller. Si vas a usar el Dermaroller o el Dermapen con las agujas que han demostrado ser efectivas, nunca debes aplicar minoxidil ese mismo día. Debes esperar 24 horas hasta aplicar minoxidil. Es directamente un ataque contra la salud pública recomendar aplicar minoxidil después de usar el Dermaroller o Dermapen cuando en todos los estudios de rigor se pide a los pacientes que esperen 24 horas para aplicar minoxidil. Otro error muy común en estos vídeos virales es cómo debemos usar esta herramienta. En la mayoría de vídeos se recomienda pasar el rodillo unas 5 a 7 veces por las zonas afectadas por alopecia y ya está. Se quedan tan anchos. ¿En base a qué dicen esto? Es posible que con pasar el rodillo 3 o 4 veces sea suficiente, pero la realidad es que esta pregunta no tiene una respuesta concreta y no es la pregunta correcta. La pregunta debería ser ¿cuándo dejo de aplicar las microagujas en una zona concreta? La respuesta es cuando lleguemos a conseguir el resultado objetivo del procedimiento, que es un sangrado leve o eritema leve en la zona.
En otras palabras, debemos dejar de usar el Dermaroller o Dermapen cuando hayamos causado un enrojecimiento de la piel y se puedan apreciar marcas rojas derivadas del uso de las microagujas. ¿En qué me baso para decir esto? En que en todos los estudios realizados al respecto se consideró que el resultado final deseado era un ligero sangrado localizado en la zona tratada. Por otro lado, en estos estudios se pasó el Dermaroller de forma longitudinal, diagonal y vertical por todas las zonas. Además, como referencia, en la mayoría de estudios el procedimiento tuvo una duración de entre 20 y 25 minutos, aunque, repito, lo más importante es conseguir el resultado objetivo del procedimiento, no cuántas veces pasamos el rodillo o cuánto dura la aplicación. Pasemos al siguiente error común en la mayoría de vídeos virales sobre el Dermaroller. Y es que en estos vídeos se suele recomendar usar las microagujas varias veces por semana. La realidad es que en todos los estudios realizados al respecto se usó el Dermaroller como mucho una vez por semana. Incluso hay estudios donde se aplicó solo una vez cada 4 semanas. Por tanto, como mucho debes usar el Dermaroller una vez por semana y nunca deberías aplicar minoxidil inmediatamente después, especialmente si usas las longitudes de aguja que han demostrado ser efectivas en los diferentes estudios clínicos. Es increíble la cantidad de vídeos virales con recomendaciones erróneas que no son solo ineficaces, sino que pueden ser perjudiciales para tu salud. Como hemos visto, el tratamiento con microagujas es especialmente interesante en combinación con minoxidil tópico, así que si ya estás usando minoxidil y quieres aumentar su absorción y su eficacia, el Dermaroller puede marcar un antes y un después. Y si quieres saber todos los errores que debes evitar al usar minoxidil tópico, tienes que ver este vídeo de aquí.